mucha gente que no magnifica lo que está en juego el día de hoy. Hoy no es una elección más. Está en juego si somos una república con ciudadanos, si somos una democracia o si somos una hacienda bananera con vasallos y con esclavos. Eso es lo que está en juego. Yo no me imagino un país en el que el presidente de la República sea hijo de la presidenta de la Asamblea Nacional, porque ese es el tiro, eso es lo que buscan, y donde al mismo tiempo el papá del presidente de la República y el esposo de la presidenta de la Asamblea sea el hombre más rico de ese país, y donde al mismo tiempo la hermana del hombre más rico de ese país sea la segunda persona más rica de ese mismo país. Y que se lleve los contratos del Estado. ¿Se entiende lo que está en juego? Es decir, o sea, yo creo que ni en el África subsahariana, creo que en estos momentos se está discutiendo o se está jugando lo que hoy estamos disputando aquí en el país. Pero hay mucha gente que no magnifica aquello. Muy buenas con todos, compañeros, sean bienvenidos a Libertadores TV. El día de hoy vamos a hablar sobre esta información. La abogada constitucionalista Jimena Ron señaló que, si bien fue positivo y necesario escuchar la palabra constitución durante el debate presidencial, también criticó que esas citas se dieran con epítetos equivocados. Ron criticó la referencia que hizo la candidata por el partido Sociedad Patriótica, Andrea González, quien calificó a la norma como muy garantista en sentido despectivo, pues a criterio de la presidenciable, la norma permitiría el narcotráfico o imposibilitaría a jueces hacer su trabajo. La jurista reconoció que la Constitución requiere ajustes, pero también subrayó que para ello no se requiere llamar a una asamblea constituyente. Nada más desconocedor de la ley que decir aquello. Me preocupa que se genere un desprestigio a la Constitución por odio político, agregó la abogada al indicar que la Constitución busca proteger los derechos de las personas. Además, enfatizó que se podría cambiar 50 veces la Constitución, pero si no hay un cambio de actitud del gobernante no pasará nada. No es cuestión de norma o falta de norma, sino de cómo ejerces las funciones que te da la Constitución, reiteró. Ron también criticó la falta de pronunciamiento de los órganos de control ante el atropello a la ley, como ocurre con el presidente candidato Daniel Noboa. Vagancia, pereza, egoísmo, corrupción, irresponsabilidad y otros más son los 7 pecados capitales de la mal llamada clase política ecuatoriana. Mientras ellos persistan, podremos tener las mejores y más perfectas constituciones, que las cosas no marcharán bien. Respecto a la mano dura que ofertaron algunos candidatos ante la inseguridad, la abogada subrayó que aquello no sirve de nada si el Estado no se hace presente en los grupos poblacionales que están abandonados. Hay que fortalecer al Estado, hacer más inversión social y permitir que el privado colabore, pero no como principal, remarcó. Por su parte, Caroline Ávila, doctora en comunicaciones e investigadora de la Universidad de Azuay, y el sociólogo David Chávez coincidieron en que el debate presidencial no cumplió las expectativas de la ciudadanía. Chávez criticó la participación de algunos políticos que fueron colocados a última hora en la papeleta, gracias a sus amistades y el dinero que tienen. Agregó también la necesidad de reformar el Código de la Democracia para limitar la participación improvisada y sin futuro. El sociólogo destacó el desenvolvimiento de Luisa porque, a diferencia del resto, llega de la mano de un partido político, militancia e ideología. Por su parte, Ávila indicó que la intervención de la candidata de la RC arrancó con empatía al referirse a los 4 niños de las Malvinas, cuyos nombres fueron olvidados por el presidente Noboa. Sin embargo, a criterio del especialista en comunicación, la que sorprendió en el evento democrático fue Andrea González, pese a no plantear ninguna propuesta de manera concreta, pues logró ganarse el afecto del anticorreísmo. En el segundo grupo, quien fue de menos a más fue Leonidas Issa, quien a pesar de todo logra hacer cierres memorables como el thank you y bye bye a Noboa, agregó el especialista en comunicaciones. El sociólogo David Chávez le pareció dudosa la imparcialidad del CNE, ya que a su criterio el debate fue diseñado a la medida de Noboa.
Pudiéramos pensar que fue la pura suerte que no lo confronten con Luisa, pero las preguntas estuvieron diseñadas para que Noboa salga favorecido, acotó. Asimismo, Ávila coincidió en que el formato establecido por el CNE no permitió aprovechar el recurso periodístico de los moderadores. A Daniel Noboa no le fue del todo bien, pese a que el grupo que tuvo le salió interesante como para que no se complique. David Chávez concluyó diciendo que muy seguramente el debate no moverá mucho el tablero. En fin, lo que nos deja este debate es que sin lugar a dudas, ni con ayudas sale bien parado el candidato presidente. ¿Y cómo va a respetar nuestra constitución si ni siquiera sabe bien su plan de gobierno? De esta ni su fortuna lo salva, aunque para él ya seamos su hacienda bananera. Podemos cambiar esta realidad nacional, está en nuestras manos hacerlo. El papel de Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa es lamentable. Cuando yo leí el comunicado en el que prácticamente se rendían ante los pies de Noboa, yo dije, esto ya no tiene tintes democráticos, sino que prácticamente se ha convertido en una cuasi dictadura. Yo tuiteé esto porque yo preguntaba a la gente, ¿cómo se llama el régimen donde las Fuerzas Armadas dirimen los conflictos políticos y sociales? Pues se llama dictadura. Así se llama, porque las Fuerzas Armadas no pueden dirimir ese tipo de conflictos. Lo político lo resuelven los políticos. Lo judicial, lo jurídico lo resuelven los jueces. Sería igual y sería una barbaridad que, por ejemplo, los políticos pretendan reemplazar a los militares en medio de un conflicto armado y meterse al campo de batalla. Eso no se hace. Los políticos no van a estar en medio del campo de batalla. Sería absurdo que los jueces les quiten las armas a los policías y los jueces se metan a realizar un operativo para allanar domicilios y para disparar a los delincuentes, para repelerlos haciendo uso progresivo de la fuerza. Así de bárbaro es que los militares, en cambio, asuman el rol de jueces o el rol de los políticos. Del debate entre los 16 candidatos presidenciables queda claro que al menos 10 de ellos no debieron estar en ese espacio porque fueron a atacar a una candidata, mencionar decenas de veces el nombre del expresidente Correa o simplemente para exhibir sus debilidades académicas y sus imprecisiones en cifras y conceptos. Lo más llamativo y hasta doloroso fue el bochorno del candidato presidente al no haber mencionado los 4 nombres de los niños de las Malvinas, desaparecidos, asesinados e incinerados, a los que quiso declarar héroes nacionales, pero que nunca quiso pedir disculpas en nombre del Estado. Esto fue algo que costará olvidar a muchos electores, incluso a sus propios seguidores, porque no se trató de un lapsus, sino de un acto irresponsable con la ciudadanía. De hecho, en calidad de mandatario en funciones, aunque no se apegue a la ley, tuvo una serie de imprecisiones sobre sus propios decretos y sobre las cifras de la economía ecuatoriana. ¿Es posible ejercer un cargo con esas fallas a la hora de exponerse en público? ¿Será por eso por lo que no acepta entrevistas? A diferencia de él, algunos candidatos sí tuvieron la oportunidad de decirnos, primero, que estamos muy mal y que sí hay soluciones estatales para salir de la crisis sistemática a la que estamos sometidos desde hace 7 años y que en el último año se agudizó con Noboa. Queremos tener un presidente o una presidenta que asuma el desafío histórico de sacar al país del hoyo en el que estamos, pero no será solo con debates bastante precarios en tiempo y profundidad por el modelo escogido por el CNE, sino sobre todo por una reflexión profunda de la ciudadanía, dejando de lado los odios y las venganzas. Ese viejo Ecuador al que nos regresó Noboa, sí, al pasado, se debe quedar ahí, y como dice Isa, bye bye y muchas gracias, Noboa.